Estamos de regreso, estamos aquí en las noticias, en nuestra mesa de análisis con Ramón Alberto Garza y Salvador Borrego. Muy preocupante lo que ha venido sucediendo, lo alcanzamos a comentar la semana anterior, pero ya se multiplicaron los casos, ¿no? Incluyendo el del día de hoy, una riña entre jovencitas, que fue muy parecido a lo que vimos hace unos cuantos días. Y de ahí nos vamos para atrás, el muchacho que quedó pues al borde de la muerte con una navaja que le habían ahí herido, lesionado. Y pues vemos que hay una omisión, ¿no? Una incapacidad, es letra muerta y un reglamento, o sea, todo lo que se debe de hacer existe, ya está consignado en un documento que es un reglamento que básicamente no, pues yo creo que ni conocen las autoridades, ¿no? Y la explicación que dan hasta ahorita, pues es muy laxa, o sea, decir, bueno, pues sí, se está incrementando, es que el COVID y la pandemia los afectó, bueno, sí, a lo mejor sí, y no es chamba nomás de los papás, yo creo que es una labor conjunta la que se tiene que hacer. Entonces, hay un comité, consejo, como se le llame, que no ha sesionado desde el año 2019, entonces vemos que pues hay una omisión muy grave, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, yo tengo un gran respeto por Sofía Leticia Morales. Fíjate que creo que es una gran secretaria de Educación. Yo creo que tendría que ella remontar algo que es muy importante. Porque estos casos se están creciendo en todos lados, no nada más en Monterrey, en todo el país, en todos lados, por una sencilla razón, por las redes sociales. Las redes están generando el que las peleas se transmitan en vivo. Y eso genera cierto tipo de sensación y motivación para decir, ¿viste el pleito de Juanita con Petrita? Y luego empiezan los likes y ahí entra el jueguito de los numeritos y el TikTok y el Instagram. Entonces, a ver, ya hay una nueva realidad en las juventudes, en la niñez y la juventud actual. Tiene la secretaria de Educación que encabezar un movimiento para relanzar la forma en que los maestros se relacionan y vinculan con los estudiantes y qué hacer, como bien lo dijiste ahorita, Gregorio, para que esto no se repita y que haya castigos con ejemplaridad. Exactamente, que de hecho, bueno, pues Salvador hacía un apunte muy interesante la semana pasada también, pues del respeto que hay del alumno hacia el maestro, claro. y bueno, en relación precisamente a esto, cómo entre todos, no es labor nada más de la secretaria ni de la autoridad, pero de eso a que no haga nada, pues tampoco se vale, ¿verdad, Salvador? Sí, es un fenómeno en el que los niños se han empoderado, ¿sí? A veces la gente platica situaciones en las que un niño le dice a su padre, sí, o sea, no me puedes hacer esto porque yo tengo derecho a esto y esto, y prácticamente el niño pues amenaza al papá de que lo puede demandar. Y yo creo que es bueno, pues, que nosotros hayamos superado los extremos que vivimos. O sea, cuando yo era estudiante en la primaria, había padres que llegaban y le decían al profesor, o sea, usted corríjalo y aplíquele, ¿sí? Y el maestro se sentía en esa condición de libertad. Y bueno, pues es claro que ocurrían salvajadas y qué bueno que se fueron modificando, pero nos hemos ido al otro extremo, pues está inscrito pues en un contexto general donde también se ha, digamos que satanizado pues cualquier tipo de corrección física a los niños. O sea, ya una nalgadita que antes era, pues se ve como una cosa indebida. Una violación de derechos a los derechos humanos de los niños. Y es interesante eso, sí, porque ese tipo de ideas, incluso, ahorita no recuerdo el dato, pero el psicólogo que vendió esa idea al mundo, sí, al último pidió disculpas. O sea, porque las consecuencias de esa permisividad han sido fatales y han sido terribles. Porque ahora a lo mejor ya no le hace daño el adulto al niño, pero entre ellos se hacen daño. Entonces hay que, bueno, ese es un problema cultural que nos va a llevar mucho tiempo revertir, ¿sí? Lo que en este momento ocurre, lo que en este momento procede es que el profesor tenga poder, ¿sí? Y que haya un esquema de vigilancia adecuado en las escuelas, exactamente, para que se tenga un mejor control. Antes nos decíamos, en la época nuestra, nos vemos a la salida, cuando va a haber un pleito. Hoy dicen, nos vemos en TikTok. Exacto, ahí está el ring. Ahí está abierta, ahí está la competencia. Es un ring muy glamoroso, sexy. Claro. Que decían que la muchachita de hoy hasta se levantaron y se fueron riendo, es decir... Claro, hombre, porque vas a ver que mañana van a tener 150,000 likes gracias a que todo el mundo... Estamos hablando del tema, vamos a ver la pelea en vivo y repetitiva, no tenemos que pagar nada.
Tema de la oposición, que bien decía Ramón Alberto, que si vemos a la oposición, yo creo que una oposición sin rumbo, pues es una oposición derrumbada, ¿no? Y cada vez es menos el tiempo que hay para que esto se pueda organizar de alguna forma. Y aquí hemos platicado ampliamente durante un año y meses acerca de, pues, del contrapeso que debería de existir. Y vemos, va por México y vemos a otro grupo. Yo no me queda claro si sería entonces un solo grupo o si serían entonces dos grupos opositores. Comienzo contigo, Salvador. Sí, efectivamente, hay mucha desorganización, no hay un liderazgo claro y muchísimo menos una figura que ya esté perfilada como la que vaya a encabezar a la oposición. Pero lo que yo veo interesante es que son muchos los grupos, sí, yo le diría pues a Morena y al PAN, son muchos hombres, no te vayan a matar porque de repente se ponen de acuerdo. Y lo que creo, pues, es que a final de cuentas van a ir llegando los tiempos y va finalmente a tener que decidirse chueco derecho de un modo u otro a un candidato. Y entonces se van a dar condiciones para que, ante las opciones, pues la gente se unifique en torno a él. Claro. A ver, Gregorio, tuvimos esta semana el debut de este grupo llamado Mexicolectivo. Mexicolectivo. ¿Sí? Que dicho sea de paso, pues yo le veo M de México y colectivo es MC. Y curiosamente está Delgado atrás del asunto, que es un gran esfuerzo, muy respetable. Se convocó a políticos, intelectuales, empresarios, pero si vemos la fotografía, pues pura generación de la tercera edad. Es de ayer y de anteayer. ¿Dónde están los jóvenes? ¿Dónde están los muchachos que están haciendo hoy política? Y lo más lamentable, hombre, el hombre emblema, insignia de este grupo, que era Cuauhtémoc Cárdenas, se echó para atrás el día del evento. Del evento. Y eso generó un drama con el presidente López Obrador que condenó. Volteas a ver al PRI y en el PRI, el mismo día, ¿qué está pasando? Llegando Alito Moreno, el presidente del PRI nacional. Y se levantan los otros. Osorio Chong, que quiere darle el golpe de estado a Alito, se levanta, desconoce la sesión, se sale y volteas a ver al PAN y Marquito Cortés, pues no tiene ni siquiera de dónde agarrar más allá de Santiago Krill, y volteas al PRD y no le alcanza los miembros para juntar las tres siglas que tiene PRD. No hay miembros. Entonces, la pregunta es, ¿con qué oposición se va a enfrentar a un partido en el poder que tiene, como cualquier partido en el poder, todos los recursos, todos los dineros y todo el poder para buscar repetir? Es muy lamentable. ¿Qué dicen las proyecciones? En la última de las proyecciones del doctor Salvador Borrego, nos queda un par de minutos. Hay resultados interesantes. Vamos. Empezamos, como siempre, dando cuenta de lo que está pensando la gente. Prácticamente son temas de inseguridad los que dominan, con una salvedad que son los problemas del metro y algo que es interesante porque dice los fraudes de AMLO. No sé exactamente a qué se refiere la gente. Si vemos la siguiente gráfica, vemos cómo en el caso de la aprobación, el presidente, que la semana pasada se había acercado a la línea de advertencia positiva, se viene abajo, se revierte y llega otra vez a los valores centrales. La siguiente es más clara, que es la calificación promedio, porque también se revierte el avance que tuvo la semana pasada. Y lo más relevante es que en la siguiente gráfica lo que observamos es que el presidente retrocede cuando se incrementan de manera significativa los apoyos. O sea, 64.8% de mexicanos están en una familia que recibió dinero y solamente el presidente le alcanza para 61.9. O sea, ya está dando menos. Es la estrategia política del presidente. Exactamente. Y es la estrategia central del presidente está fallando. Si vemos la siguiente, vemos que en la lucha interna, Claudia Sheinbaum está quedándose rezagada con respecto a Marcelo Ebrard, que alcanza un valor récord de 27.5 contra 21.3 de Sheinbaum. Pero en la siguiente vemos algo interesante que va a ser todavía que ver con este tema. Por lo pronto, el presidente, aquí observamos en la carta de navegación que conforme los estudios se van incrementando, la aprobación le va bajando. Si no tiene estudio, tiene 87.5. Primaria 74.7, secundaria 63, preparatoria 65. Sí, recibe apoyo muy alto. Ya licenciatura baja 48.9 y gente con maestría 38.5. O sea, a mayor educación, menor apoyo al presidente. La siguiente tiene que ver con la carta de navegación política de las corcholatas. Lo interesante aquí
es que Marcelo Ebrard está con fortaleza entre los simpatizantes de Morena, entre los que reciben apoyos y entre los que aprueban al presidente. Si vemos la siguiente, observamos cómo los números que corresponden a esos sectores para Claudia Sheinbaum son menores. O sea, Marcelo Ebrard le está robando el mandado a Claudia Sheinbaum, incluso entre los simpatizantes de Morena. Quizá no entre los más politizados de Morena, pero sí en la amplia base de cerca de 40 millones de simpatizantes de ese partido. La atropelló el metro. Así es. Rebate. Así es. A ver, no pierdan de vista, el problema del agua en Nuevo León se va a poner muy fuerte. Lo que esta semana denunció Código Magenta, y platicaremos de esto, de toda la mafia de las pipas, esta forma en que hicieron a ciertas cuestiones, y viene todo el drama de el segundo ducto del Cuchillo, donde habrá mucho de qué hablar. Muchísimas gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador. Nos vemos aquí el próximo miércoles. Gracias. Continuamos.